Hola, ¿qué tal a todas y todos? Les doy la bienvenida a este webinar, Saldos a favor de IVA y buenas prácticas, aspectos críticos. Este es un webinar organizado por Forbis Mazars en México. En breve les cuento sobre la firma. Yo soy Natalia Castrejón, coordinadora de Marketing y Comunicación, y los aliento a que nos compartan sus comentarios y preguntas en la sección de preguntas, porque hacia el final del evento nuestros especialistas los retomarán. Les cuento un poco sobre nuestra firma. Nosotros ofrecemos soluciones personalizadas en auditoría, impuestos y asesoría a nivel global y local. Estamos presentes en más de 100 países y territorios. Tenemos 8 oficinas en México. Y bueno, es un gusto estar hoy con ustedes y presentarles a Luis Ramos, que es nuestro director de impuestos indirectos, y a Diana Romero, gerente de impuestos indirectos. Hacia el final de nuestro evento lanzaremos una encuesta de satisfacción. Por favor, ayúdenos a responderla. Nos interesa conocer sus opiniones, sus comentarios para mejorar para ustedes y ofrecerles eventos e información de valor. Entonces, Luis, te doy la palabra para que nos compartas información sobre la agenda y podamos entrar al contenido que prepararon. Muchas gracias, Nat, y muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un tema importante sobre las devoluciones de saldos a favor, específicamente de temas de IVA. ¿Y por qué estamos hablando de temas de IVA? Porque en un mundo empresarial esto representa, más allá de un tema fiscal, representa flujo de efectivo para las compañías, ¿no? Es dinero que si ustedes se ponen a revisar, a lo mejor tienen ahí dinero que pudieran recuperar con la autoridad fiscal. Entonces, la intención es que ustedes se lleven de aquí cómo está el entorno respecto de las solicitudes de devolución con la autoridad fiscal, cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado con la autoridad y cuáles son esas buenas prácticas que podemos realizar previamente a una solicitud de devolución, ¿no? Entonces, esa sería la agenda del día de hoy para que ustedes lo tomen en cuenta y en esa estructura lo vamos a ir organizando de tal manera que ustedes vayan viendo cómo es el proceso, ¿no? Y cómo adoptar una buena práctica al final de este webinar, ¿no? Entonces, adelante con la siguiente, ¿no? Por favor. Muy bien. ¿Cómo está el entorno actual en temas de devoluciones de saldos a favor de IVA? ¿Por qué actualmente es muy difícil obtener una devolución de IVA hoy en día, ¿no? Y eso es muchas preguntas que nos hacen nuestros clientes respecto de cómo acelerar la recuperación de esos saldos a favor. Como lo mencionaba anteriormente, las compañías actualmente utilizan ese flujo de efectivo para poder seguirlo reinvirtiendo en la operación de la compañía, ¿no? Pero cuando se enfrentan a este tema que prácticamente parecerá ser que es muy burocrático, es muy tardado, a la vez no lo es, ¿no? Con una buena planeación, una buena estrategia, lo podemos recuperar, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos estamos enfrentando hoy en día con nuestros clientes y con aquellos que estén interesados con recuperar estos saldos a favor de sus compañías? Bueno, primeramente nos estamos enfrentando a una fiscalización reforzada por parte de la autoridad fiscal. Y eso no es mentira. Ustedes seguramente han visto muchas noticias en muchas redes sociales, hasta en la propia página de la autoridad, donde cada vez con el tema de la inteligencia artificial es más complicado de alguna manera hacer omisiones, ¿no? Ante el cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales o en su caso también el falsear información ya es complicado, ¿no? Con esta inteligencia artificial que todo está cruzado, que todo es electrónico, realmente la autoridad se da cuenta de cierta información que a lo mejor no puede hacer sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos en el tema de devoluciones, ¿no? Lo primero es que vemos que hay una demanda muy importante de la autoridad respecto de que pide información muy extensa y específica. ¿Qué es esto? Seguramente aquellos que han intentado ingresar solicitudes de devolución
mandan su solicitud de devolución, mandan el formato y se acabó, ¿no? Y cuando llega el requerimiento de información por parte de la autoridad, se dan cuenta que les pide muchísima información, ¿no? Entonces, eso lo podemos evitar teniendo una buena planeación. Sin embargo, obviamente, la autoridad cada vez es más incisiva en la parte de dame la razón por la cual tú te mereces que te devuelva ese saldo a favor, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos dando, porque entre más le demos a la autoridad, obviamente más te va a pedir a detalle cierta información, ¿no? ¿Qué también está haciendo? Como lo comentaba, pues está haciendo validaciones cruzadas entre CFDIs, entre la DIOD, entre el DIP de IVA, en algunos casos con proveedores del REPSE, en otros casos, por ejemplo, cuando tienes operaciones de comercio exterior, el famoso Data Stage o la glosa, ¿no? De alguna manera, la autoridad ya tiene todo cruzado, entonces no hay forma de alguna manera dar información falseada porque pues, ya la autoridad lo tiene todo a la mano, ¿no? Y bueno, pues obviamente hay criterios más estrictos relacionados con la razón de negocios y materialidad. Justo de esto vamos a hablar un poco más adelante respecto de nuevas jurisprudencias en materia de devoluciones de impuestos, que son importantes que también las tengan en cuenta. Pero en el tema de razón de negocios y materialidad, es importante que ustedes sepan que la autoridad, más allá de que ustedes comprueben con un simple documento, un contrato y una factura, pues para la autoridad ya no es suficiente esto, ¿no? Desde la incorporación del artículo 5A del Código Fiscal del concepto de razón de negocios, la autoridad ha estado muy incisiva en que los contribuyentes prueben la materialidad de esa operación, ¿no? Más allá de un contrato y una factura, ¿qué otra información tienes? ¿Ok? ¿Qué pruebas le vas a dar? ¿No? ¿Cómo se relaciona esto con el ingreso que estás obteniendo? ¿No? Posteriormente tenemos cambios jurisprudenciales recientes en temas de devoluciones que lo vamos a mencionar. Tenemos también una alta variabilidad entre los funcionarios. ¿Qué es esto, no? Cuando me refiero a este punto, imagínense un contribuyente que tiene sucursales en Tijuana, en Guadalajara, en Ciudad de México, Puebla, etcétera, ¿no? Que si bien es cierto es un mismo contribuyente, pero tiene varias sucursales, le corresponde a esas sucursales la administración donde esté localizado esa sucursal, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan a ese tema de recuperación de saldos a favor de IVA, lamentablemente, pues no hay una homologación de criterios por parte de la autoridad en el cual se pongan de acuerdo para determinar una cierta posición, ¿no? Si bien es cierto, está la ley del IVA, está el Código Fiscal, hay tesis, hay jurisprudencias que de alguna manera son las directrices para poder determinar una posición de decir si te acepto o no la devolución. Muchas veces las propias autoridades no tienen esa comunicación. Entonces, cuando apoyamos a nuestros clientes, pues tenemos ese problema, ¿no? Porque una administración puede considerar a lo mejor un ejemplo muy básico, eh, tomar en cuenta para una prueba documental una orden de compra, ¿no? Pero para a lo mejor para la otra autoridad no le es suficiente y va a pedir un contrato y va a pedir a lo mejor cotizaciones, ¿no? Entonces, pues más allá de tener documentaciones, pues de qué manera va a actuar la autoridad y también debemos de conocer a nuestras autoridades, cómo son sus criterios, cómo van a actuar para que una devolución sea exitosa, ¿no? Y bueno, obviamente esto tiene un impacto empresarial real, ¿no? ¿Qué es esto? Pues los saldos a favor de IVA pues, se vuelven un activo económico esencial. Yo los invito a las compañías que ahorita nos están escuchando, revisen su balance, ¿no? Revisen en la cuenta de activos si tienen ahí un IVA pendiente por recuperar, un IVA a favor, y se van a dar cuenta que hay millones de pesos, ¿no? Muchas veces, y nos ha tocado revisar balanzas de comprobación donde tienes un activo por millones de pesos o billones de pesos, donde, si bien es cierto, muchas veces no los toman en cuenta porque se tiene ese paradigma de que realmente la autoridad nunca te regresa. Y no es así. La realidad es que sí te regresa la autoridad, pero si damos los elementos suficientes para que le demostremos a la autoridad que ese saldo a favor es real,
la autoridad no te lo va a poder negar, ¿no? Y entonces de ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Poder darles esa asesoría respecto de cómo llevarlos de la mano para que la propia autoridad al final esté convencida que ese saldo a favor es real y que tiene materialidad con respecto a la operación que hace el contribuyente, ¿no? Después, siguiente por favor, ¿cuáles son los principales retos que vivimos ahorita con estas devoluciones, ¿no? Principalmente lo que hemos detectado en la práctica y ahorita con nuestros clientes son cuatro puntos clave, ¿no? Cuatro desafíos, ¿no? La primera es el tema de materialidad, ¿no? El tema de materialidad es básica, más allá de presentar documentos como lo hemos mencionado. Y aquí es bien interesante darles a conocer, y seguramente algunos de ustedes ya han revisado algunas publicaciones, pero me llama la atención que ya la autoridad está, o el propio tribunal, hay una tesis aislada respecto de fotografías, ¿no? Por ejemplo, en solicitudes de saldos a favor, muchas veces la autoridad para que ellos prueben que realmente el servicio que estás pagando a un proveedor que te genere un saldo a favor es real, ¿no? Principalmente en tema de pago de servicios, que es algo intangible, que realmente pues no tienes algo que estás viendo, ¿no? Que te están dando. Principalmente te dicen, oye, pues dame fotografías que realmente te prestaron el servicio, o bueno, en el caso de bienes que te entregaron el bien, ¿no? Y es donde dicen, nos ha tocado en muchos casos que te piden fotografías, ¿no? Dame la fotografía de cuando te entregaron el producto, dame fotografías de cuando llegó casi casi el proveedor con su camión y están descargando la mercancía hasta ese punto, ¿no? Entonces sale una tesis aislada que salió en octubre, si Marco recuerdo que fue el 10 de octubre del presente año, en el cual te dice esa tesis aislada que en el caso de que el contribuyente presente como prueba documental fotografías, estas deben de estar certificadas. O sea, hasta ese punto hemos llegado donde la propia autoridad te dice, oye, si tú me vas a presentar fotografías, también necesito que me las certifiques. Y por una parte tiene razón. O sea, si se ponen a pensar, si yo mando una fotografía, ¿cómo le doy esa validez jurídica que realmente esa fotografía es real, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial, que ustedes han visto que hasta hay videos donde parecen casi reales, ¿no? O hay fotografías donde pareciera que son de la vida real. A eso nos enfrentamos, ¿no? Con la inteligencia artificial y obviamente entendiendo la autoridad fiscal, pues de alguna manera se quiere cubrir en el sentido de, bueno, me vas a presentar este tipo de información, certifícame que realmente es real lo que me estás presentando, ¿no? Y también viene otro criterio jurisprudencial, pero este es de Prodecon, que igual salió en el mes de octubre. De hecho, terminando el webinar, les hacemos llegar esos dos documentos para que lo tengan ahí en el radar. Pero este tema de Prodecon se me hizo bien interesante y hasta qué punto hemos llegado, donde la autoridad, la Prodecon, menciona en un contribuyente que llegó a un juicio donde la propia autoridad rechazó la devolución porque no le dieron la materialidad a un proveedor que realmente haya entregado el bien, un bien tangible, ¿no? Entonces, el propio contribuyente, a falta de contrato, puso como evidencia las conversaciones de WhatsApp del proveedor, ¿no? Y entonces te dice Prodecon, en ese criterio de Prodecon te dice, las conversaciones de WhatsApp también son prueba válida de que realmente tú tuviste ese intercambio con tu proveedor y le diste materialidad a la operación. Pareciera ser que a lo mejor puede funcionar, pero imagínense que también pues, puede llegar a tener una situación donde pues podemos falsear la información, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con usar esa parte de las tesis o jurisprudencias que marcan las propias autoridades, ¿no? Principalmente el segundo, hay errores formales que anulan derechos. Esto es bien importante, tenemos que ser muy puntuales en qué es lo que vamos a entregar, ya que una mala
devolución, una mala solicitud, nos puede llegar a negar la devolución y entonces entrar medios de defensa, ¿no? Ahora bien, el tercero es los criterios más duros en razón de negocios. Bueno, como ya lo mencionamos, la autoridad que está analizando pues valores de mercado, está analizando sustancia, está analizando funciones y riesgos, beneficiarios reales y una lógica económica. O sea, si se dan cuenta, estos puntos son principalmente, por ejemplo, en temas de precios de transferencia, y más cuando haces una operación con partes relacionadas nacionales donde pues se generan IVAs. Entonces, eso es lo que también se está revisando la propia autoridad, ¿no? Y también se está enfrentando el propio contribuyente a una fiscalización retroactiva de saldos históricos. ¿Qué es esto? Que nos ha tocado también en ciertos casos con nuestros clientes que llegan con saldos a favor de 5 años que no han solicitado estos saldos a favor, ¿no? Y que obviamente conforme va pasando el tiempo, estos se van prescribiendo. Como ustedes saben, la prescripción de estos saldos a favor dura 5 años, ¿no? Entonces, cuando llegan con nosotros, pues ya vienen con saldos a favor, pues ya perdidos porque ya no los pueden recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando nosotros nos enfrentamos a una devolución de ahorita del 2020, ¿no? Y la solicitamos a la autoridad lamentablemente no te va a aplicar jurisprudencias o tesis del año 2020. Te va a aplicar tesis o jurisprudencias actuales, como las que les mencioné hace rato de las pruebas documentales de fotografía, las conversaciones de WhatsApp. Lamentablemente, si ustedes se retoman en 2020, pues a lo mejor ni impensable que iban a tener esa documentación, ¿no? Y nos hemos enfrentado a ese punto donde requerimos a los contribuyentes, oye, pasa mi evidencia de A, B, C, D, F, G, y obviamente pues no lo tengo. ¿Por qué? Porque en su momento pues no previeron que la propia autoridad iba a llegar a ese punto de solicitar materialidad. Y es donde es un gran reto poderle darle esa razón de negocio y materialidad a las operaciones. No digo que es imposible, pero si nos vamos un poco más a detalle, lo podemos lograr, ¿no? Y entonces es donde entramos nosotros, donde podemos llevarlos de la mano para ayudarlos a ver de qué manera podemos estructurar ese tipo de operaciones que a lo mejor no cuentan con una documentación comprobatoria en ese momento, y podemos indagar un poquito más, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué aspectos críticos estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lo que hoy marca la diferencia entre el éxito o el fracaso, ¿no? Principalmente es que haya una lógica en el origen del saldo a favor, ¿no? ¿Qué es esto? Primeramente, se debe de hacer una armonización de los documentos, ¿no? Les comentaba, en este caso, un CFDI básico debe tener su póliza contable, ¿no? Siempre nos van a pedir eso. En el tema de inventarios, pues tengas sus operaciones, que tengan razón de negocios y que tengas las declaraciones donde muestres ese tipo de transacciones. Entonces, siempre debe haber una armonización entre los documentos con respecto al saldo a favor, ¿no? También es importante, conoce tu sector, ¿no? ¿Qué sectores son susceptibles principalmente a temas de devoluciones de IVA? Pues cuando tienes operaciones ahí está el 0%, ya sea del artículo 2A, o sea del artículo 29 de exportación de servicios, o de bienes, cuando tengas un IMEX, ¿no? Por ejemplo, que exportas al extranjero, ¿no? O principalmente si tienes en un periodo preoperativo, pues pudiera ser que también lo puedas solicitar. Hay una opción para los periodos preoperativos. O cuando a lo mejor tienes más excedente de gastos que ingresos, bueno, pues ahí es un poquito más complicado porque hay que explicar el por qué no estás generando ingresos, pero es posible solicitar la devolución. O sea, primero es conoce tu sector, conoce tu empresa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de ahí viene el tema de cómo le voy a argumentar a la autoridad que me aplica una devolución. No solamente también es aplicar y mandar información, sino también es darle los argumentos con base en la ley del IVA, por qué tengo derecho a esa devolución. ¿Ok?
¿Qué otro aspecto crítico vemos? Son facultades de comprobación pues más agresivas, ¿no? Es decir, hay requerimientos excesivos, ¿no? Pero eso también se puede controlar. ¿Cómo lo podemos controlar? Con una buena solicitud de devolución, con un buen soporte documental, ¿no? Me ha tocado casos donde solamente ingresan la propia solicitud de devolución y cuando viene el requerimiento de información, pues el contribuyente se estresa, ¿no? Porque de entrada tienes 20 días hábiles para contestar, ¿no? Pues en 20 días hábiles, obviamente, pues tienes que andar buscando documentación, soportar lo que te dice la autoridad, y más si se trata de saldos que son antiguos de hace 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Con una buena estrategia respecto de cómo armar los papeles de trabajo. Antes de mandar una solicitud de devolución, siempre es validar, y eso nosotros lo podemos hacer, validar que realmente tengas todos los elementos para poder ingresar una solicitud de devolución. Y con eso hacer un dictamen. Oye, estoy preparado para pelearme con la autoridad y defender mi saldo a favor, o mejor no lo ingreso. ¿Por qué? Porque puede haber otras contingencias, puede haber rechazos, o puede ser que en algún momento si tú estabas seguro que ibas a grabar al 0% y resulta que te van a grabar al 16%, entonces ya tuviste una contingencia, ¿no? Y más en un tema de flujo de efectivo. Entonces, podemos de alguna manera planearlo, ¿no? También te pide pues solicitud de documentos no previstos en la ley, eso es claro, ¿no? Razón de negocio y peticiones que merezcan fiscalización con devoluciones, ¿no? Entonces, aquí nos enfrentamos también con el tema de cuando te hacen facultades de comprobación, ¿no? Si bien es cierto, la autoridad te dice que no va a dar pie a facultades de comprobación cuando estás en devoluciones, en la práctica no es así. Tan es así que hay un artículo también que te dice que si la autoridad necesita validar con más a detalle el saldo a favor, se va a meter a facultades de comprobación. ¿Y qué es esto? Pues esto te afecta en temas de plazo, ¿no? Actualmente la autoridad tiene 40 días hábiles para poderte devolver tu saldo a favor. Pero cuando estás en facultades de comprobación, la autoridad se puede extender hasta 90 o 180 días. Entonces es más carga administrativa para el contribuyente, y si tú ya tenías un estimado de flujo de efectivo que te iba a devolver, pues con esto pues ya desequilibra tus finanzas, ¿no? Entonces, eso es muy recomendable tomarlo en cuenta, ¿no? También no recomendamos mandar muchas solicitudes de devolución porque da pie a estas facultades de comprobación, ¿no? También el SAT requiere documentación comprobatoria robusta. Bueno, creo que ya lo platicamos respecto de armar un buen defense file para probar que realmente eres susceptible a esa devolución, ¿no? Y el tema interesante, y este es hot topic en este 2025 y 2026, es las jurisprudencias respecto a saldos a favor de IVA, ¿no? Eso es bien importante que pongamos atención, porque de esto depende nuestro éxito, ¿no? Si hacemos una buena devolución, posiblemente las jurisprudencias no nos van a pegar, pero si improvisamos, vamos a tener consecuencias. Y por ese lado de las jurisprudencias doy la palabra a mi colega Diana Romero, que nos va a explicar más a detalle cuáles son esas contingencias que ustedes como contribuyentes deben de tomar en cuenta para una buena devolución. Adelante, Diana. Gracias, Luis. Bueno, ahí arrancamos con un aspecto, como mencionaba Luis, crítico, ya lo platicaba como un hot topic, y considerando la recién emisión de estas dos jurisprudencias que por supuesto son adicionales a las que ya había mencionado Luis, que son tipo aisladas, estas que se muestran en pantalla ya tienen un peso más importante porque son de tipo jurisprudencial. Entonces, en la primera, la autoridad pretende detener lo que considera abuso, porque para que la autoridad realice un segundo requerimiento de información, el contribuyente debe de haber cumplido totalmente, anoten esta palabra, totalmente con el primer requerimiento, justificando solamente la emisión del segundo requerimiento para aclarar algún dato o documento
que por supuesto no haya quedado 100% satisfecho para la autoridad, pero solamente en el caso de que se hubiera entregado puntual y totalmente el primer requerimiento. Lo que nosotros notamos en la redacción de esta tesis es la ambigüedad en las palabras como entrega total, puntualmente, porque todos los que estamos aquí, indudablemente, hemos luchado contra el criterio del SAT, que ya mencionaba Luis, del cambio de equipo, porque incluso aunque te toque la misma administración, que ya te revisó el equipo 1 y ya te conoce, prácticamente ya se han establecido incluso cuando la autoridad llega a tener esa apertura, mesas de trabajo, ya los conoces, ya sabes qué es lo que te van a pedir, pero ya nada más te cambian de funcionario y el criterio, ya encontramos variaciones, ¿no? Y que te vuelven a pedir toda la historia, entonces el que la autoridad quede satisfecho es una lucha constante y sobre todo en esa entrega total, ¿no? Y por otro lado, la puntualidad. Ya sabemos que incluso al estar cargando a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, la información a tiempo, el día o con toda esa prevención de tiempo, porque la plataforma falla, pues esta misma no tiene la capacidad de soportar la información que estamos incorporando e inevitablemente estamos en incumplimiento. Entonces, por supuesto, nos ha tocado pergaminos de estos requerimientos y donde estamos añadiendo, nos ha tocado 90% probatorio de los probadores, ok, aquí está. Entonces, tenemos que hablar con el SAT de decirle, oye, ya tengo lista la información, pero tu plataforma, de verdad, estoy cargando la carpeta 80 de 150 por todas las fotografías, todo el soporte que me estás pidiendo de ese 90%, y no, y me regresa y me saca, y pues, ¿qué hago? O sea, voy, te la llevo, ¿qué hago? Entonces, su respuesta es, carga lo que tengas, carga lo que puedas, y pues ni modo. Entonces, creo que esta tesis indudablemente es fuerte, hay que tenerla en mente. Y además, para tener por cumplido totalmente el primer requerimiento, la autoridad debe delimitarse a verificar que el contribuyente atendió cada punto, pero sin realizar alguna valoración o análisis de fondo. Esto también nos pareció pues, muy controversial porque de entrada por la redacción, la tesis reza que la autoridad solamente evalúa como si fuera un simple checklist que el contribuyente haya enviado información en los puntos enlistados, sin valorar el contenido. O sea, solamente dice sin realizar alguna valoración o análisis de fondo. O sea, yo voy a ver que si te pedí 14 puntos, pues sean 14 puntos que hay en las carpetas que adjuntaste, pero no voy a leer el contenido. Y ya en el caso de que exista algún incumplimiento, ya puede pronunciar una resolución. Entonces, vuelve a tener como esa ambigüedad de decir, quizá algún punto no me aplica, quizá algún punto pues no estás leyendo realmente, al no leer el contenido, no me estás dando ese beneficio de la duda como para que emitas un requerimiento, un segundo requerimiento antes de tener una resolución, ¿me explico? Entonces, esta tesis pues hay que tenerla en cuenta y sobre todo a la hora de contestar, ¿no? Ahora, en la segunda tesis, que está del lado derecho, se establece que ante una resolución que ya se emitió como en negativa, el contribuyente debe de impugnar por la vía legal. De lo contrario, no va a poder presentar una nueva solicitud. Lo que es importante de esta tesis es el tipo de resolución, porque derivado de la lectura, si yo recibo ese acto administrativo ya en el que la autoridad se pronuncia, y lo da por desistida, pareciera evidente que no es necesario impugnar porque la tesis especifica la palabra negativa como resolución. Y hay, por supuesto, caminos para para volverla a ingresar si estamos ante un desistimiento, pero si ya tenemos una resolución negativa, no hay de otra, tenemos que impugnar. Entonces, igual esto entendemos por qué la autoridad lo hace, porque también es como de que, bueno, pues me la niega o me la desiste, la vuelvo a ingresar, quizá quitando algunos elementos o añadiendo más información, y para ellos es un ciclo interminable, pero también nos han tocado resoluciones en las que dicen,
a ver, esto ya te lo había checado, me estás dando exactamente lo mismo o ya nada más le quitaste ahí un pesito, y lo que queremos es, en la resolución se dice, necesito que te aboques y que regreses a la resolución que ya te había dicho tal fecha porque no lo voy a volver a revisar. O sea, ya ni siquiera se toma el tiempo, ¿no? Y vuelve a esos trámites de resolución y vuelve a cerrar la puerta. Entonces, pues bueno, finalmente por la emisión de estas tesis visualizamos dos impactos importantes. El primero es que los contribuyentes se ven obligados a actuar rápido, en los plazos establecidos para aplicar los medios de defensa, utilizando los recursos adicionales, monetarios, por supuesto, para este proceso legal. Y por otro lado, afecta la liquidez de las entidades al tener en cuenta que, que es una cuenta por cobrar. Es un proceso largo y detenido con la autoridad y que al final pues puede o no resultar favorable. O sea, el abogado siempre nos va a decir, tú lo puedes pelear todo, todo es peleable, que sea ganable. La verdad es que pues, nos vemos en el juicio de nulidad, en el juicio de revocación, y ese es el tema, ¿no? Que vuelven a poner ese stop a las solicitudes de devolución y alargan la agonía, pues la verdad es que es recíproco para ellos, porque vuelven a revisar una y otra vez la misma información y pareciera que pues solamente se trata de alargarlo, ¿no? Este proceso. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y ahora, bueno, pasando a las buenas prácticas, basta por ahora de hablar del estrés que nos genera tanta carga administrativa y todo ese tropiezo que la autoridad pone en el camino. Ocupémonos de cómo estar preparados para enfrentar esos listados que de verdad son interminables. Estamos exponiendo una hoja de ruta para el pronto recupero de esos saldos a favor, siendo el número uno la razón de negocios. Ya mencionaba Luis que en Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5A, ya está ese concepto. Lo primero que tenemos que asegurar es que el modelo de negocio es funcional y que no carece de un sustento económico real. Es decir, que no simplemente exista la autoridad la entidad para generar saldos a favor, y por lo contrario, se demuestre que las operaciones responden a una estrategia comercial legítima. Por otro lado, también conocer las vicisitudes de la industria nos lleva a conocer a fondo el contexto al que pertenece la entidad. Sabemos que hoy nos acompañan y que nos están escuchando sectores diferentes sectores, alimenticio, aeroespacial, de tecnología, automotriz. Les mandamos un cordial saludo, esperamos conocerlos pronto. Y aunque sea el mismo trámite para todos, el que está establecido en la resolución miscelánea, ese trámite, pues no es la misma información soporte que la autoridad necesita allegarse, porque se debe de preparar para hacer frente, ¿no? A todo ese listado. Conocer estas variaciones de la propia industria nos permite explicar objetivamente el origen del saldo a favor. Otro punto es la coherencia. Aquí espero no extenderme tanto para no marearlos con esta palabra, pero ahora sí que dos palabras que ojalá se nos aparezca en la noche: materialidad y coherencia. Coherencia, si lo decimos muchas veces, probablemente ya se tatúe, ¿no? Pero bueno, el tema es que desde hace tiempo la autoridad evalúa más allá de revisar números, es esta palabra, la coherencia. El principio de materialidad fiscal exige que las operaciones existan, que se acrediten y que tengan un sentido económico. Esa materialidad es como un test que debemos de responder con esa congruencia. ¿Quién presta el servicio? ¿Cómo se documenta? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está el beneficio recibido? ¿Qué sentido económico tiene lo que estoy presentando como prueba ante el origen del saldo a favor? La congruencia ya no es opcional, es la base del derecho a la deducción y por consecuencia el acreditamiento. Lo que nosotros estamos exponiendo aquí ya es porque existió un análisis para impuesto sobre la renta. Recordemos que lo que es deducible para ISR es acreditable para IVA y no podemos manejarlo como un tema aislado. Solamente porque me dedico a saldos a favor de IVA, no puedo dejar de ver el otro lado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta.
La mayoría de los casos que se pierden es por falta de orden también. Por ejemplo, operaciones que de pronto no documentamos porque decimos, bueno, tengo la factura, tengo el contrato, tengo la orden de compra, listo, se acabó. Y pues no, o sea, sabemos que la autoridad el día de hoy nos pide más allá de una descripción genérica y corta, pues una amplia explicación de cómo contactaste al proveedor, por qué elegiste al proveedor, de cuánto te cotizó, pues para saber realmente qué hay detrás de esa razón de negocios, ¿no? Hoy la autoridad nos pide una historia congruente y que al contarla exista ese vínculo desde el contrato, que es el siguiente punto, que exista un vínculo desde el contrato, que se vea reflejado en la contabilidad y que tenga los efectos fiscales en los FDIs que se emiten, en los que recibimos, y pues por supuesto todo esto se ve permeado en las declaraciones que el contribuyente presenta, ¿no? Mes a mes. Ahora, otra buena práctica es la optimización de recursos internos. De pronto el realizar papeles de trabajo artesanales nos expone a un mayor riesgo. Entonces, hay que trabajar en identificar qué procesos pueden ser automáticos sin dejar de vigilar, por supuesto, la calidad de la información que estamos determinando, porque pues, para eso somos ese ojo clínico y para eso nos ponemos a sus órdenes, porque más allá otra vez del número frío, lo que nosotros analizamos es esa historia que debemos de exponer ante la autoridad. Ahora, de pronto, es muy fácil demostrar la evidencia de la operación cuando se trata de bienes, ya lo comentaba Luis, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de demostrar servicios, ojo con documentar bitácoras, registros de entrada, salida, entregables, correos electrónicos, minutas, fotografías del señor del megacable instalando la fibra óptica para demostrar la prestación del servicio de internet, porque hasta eso nos ha cuestionado, como el de, sí, pues megacable te prestó el servicio, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio económico? Demuéstrame que te prestó ese servicio. Y así nos quedamos, o sea, pasmados. Y pues es algo que indudablemente tenemos que estar demostrando, ¿no? Y bueno, los últimos puntos tienen relación entre sí. Estar en cumplimiento fiscal nos permite tener una conciencia fiscal tranquila. Hoy en día nos permite dormir tranquilos, sabiendo que la autoridad tiene una opinión de cumplimiento positiva, que el buzón está activo, eso también es vital, y sin notificaciones pendientes, por supuesto, y que enviamos a tiempo los impuestos. La verdad es que como fiscalista sabemos que viene día 17 y ya, o sea, estamos viendo en qué cae en viernes, cae el lunes, es festivo, no es festivo, y para nosotros del lado de saldos a favor de IVA es de, oye, todos los saldos a favor que tenemos de 2020 van a prescribir, no prescriben, porque es todo un mundo y más que nada tenemos que enfocarnos para tener estas áreas listas, ¿no? Que no tengamos ningún tipo de problema cuando queramos presentarlas. Ahora, capacitar a nuestro recurso humano es vital. Recordemos que son las personas que están contestando al SAT. Estar al día en la normativa es indispensable. Resolución miscelánea, criterios normativos, no vinculativos, las tesis que estamos exponiendo. Estar al día otra vez es algo que no podemos dejar atrás para cualquier requisito que incluso se pueda estar añadiendo a los trámites que debemos de estar incorporando, ¿no? La siguiente. Bueno, me adelanté incluso estos dos puntos. Ya no le movimos a las láminas. Y volviendo, bueno, al cumplimiento, no hay que perder de vista que al ser contribuyente que solicita saldos a favor de IVA constante, el SAT va a estar vigilando que el domicilio se encuentre localizado. De verdad es algo que de pronto damos por hecho, pero al estar en ese sector de contribuyentes que están tocando la puerta para recuperar esos saldos a favor, el SAT está sobre esos trámites constante de que, a ver, el domicilio se encuentra localizado, que los guardias de seguridad atiendan positivamente a que, ok, sí es aquí la empresa, aquí está, ¿no? Eso es importante. Otra vez el tema del buzón activo, sabemos que lo pueden estar bloqueando temporalmente, entonces hay que estarlo vigilando. También cuidar la vigencia de la e-firma
De verdad, todos estos puntos sé que pues parecían evidentes, pero hay que de todos modos tomarlos en cuenta. Y sobre todo, que los documentos legales que acreditan la representación legal también tengan que estén vigentes. Finalmente, por las tesis expuestas, el tiempo es crucial. Entonces, protejamos los derechos del contribuyente interponiendo los medios de defensa que mejor nos recomiende equipos que tengamos por la parte legal para evitar la prescripción de saldos o la omisión en la respuesta, porque incluso la nula insistencia ya es evidencia para el SAT, como el, oye, qué raro que de pronto hayas estado pues no sé, como compartiendo tanta información o que hayas insistido tanto en en esas devoluciones de IVA y de pronto ante puntos que yo ya te solicité, ya se paró y pues es evidente que no lo tienes. Aquí también quisiera añadir un comentario que es, no es lo mismo, hablando de la materialidad, yo creo que no es lo mismo de alguna manera construir el día de hoy o tratar de buscar información de una operación de la que ya tuvimos que haber documentado a tenerla ya disponible y solamente darla. La autoridad es muy, muy analítica en ese tipo de información. Es decir, si hoy se firma un contrato en retroactivo que se debió tener, por ejemplo, en 2021, el SAT dice, y entonces no lo tenías, entonces estás construyendo una operación que debías de tener desde hace tiempo. ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de aristas son las que tienen eco en la autoridad, la congruencia también en el origen de los saldos a favor, el que digamos, oye, ¿cuál es, creo que a todos nos ha tocado aquí el tema de cuál es el origen, para conocer más bien el origen del saldo a favor? A ver, necesito saber dónde estuvo la fuente de financiamiento. ¿Por qué? Porque necesito que me digas si tú cobraste el recurso en el mes de noviembre 2025, lo cobraste el día 26, pues, ¿cómo le hiciste para pagar del 1 al 25? Entonces ahí tenemos que hacer todo un análisis financiero y explicarle, pues mira, la cobranza proviene del mes pasado y pues me quedó ahí un dinero extra y pues con eso me financié hasta que llegó el mágico día 26 y ya pude hacer frente a mis proveedores, ¿no? Entonces, no es solamente presentar y decir aritméticamente, aquí está mi saldo a favor y listo, venga, ¿no? O sea, dame ese recupero con actualización y con esa actualización. Necesitamos otra vez que el SAT tenga en la mesa esa historia completa y que sea congruente. Entonces, esa es la importancia de esa buena práctica, lo que venimos a compartirles hoy. Esperemos que esta información sea de utilidad y que pues con gusto los podamos recibir con las preguntas que tengan, porque sabemos que puede todavía existir mucha incertidumbre al respecto y pues listo. No sé, Luis, si quieras añadir algo más en ese lado, lo que acabo de explicar. No, realmente invitarlos a que hagan un análisis, ¿no? Hagan un análisis de su información, no se aventuren a solicitar una devolución sin haber revisado todos los documentos que integran ese saldo a favor, porque de ahí viene el éxito, ¿no? Y aquí pusimos una conclusión, ¿no? Hoy las devoluciones de IVA no se ganan con documentos, se ganan con una buena planeación, narrativa económica, evidencia sólida y defensa oportuna, ¿vale? El contribuyente preparado recupera su liquidez, el que improvisa la pierde, ¿no? Es decir, si ustedes no hacen lo que ahorita comentó Diana, seguramente van a tener un rechazo por la autoridad. Ya ni siquiera estoy hablando de un desistimiento, ¿no? Ya estoy hablando de un rechazo, una negativa, y con estas tesis, estas jurisprudencias que ya, ya el propio tribunal impuso, la verdad es que la pone un poco más complicada. Sin embargo, es donde viene la parte de planeación, ¿no? Tómense el tiempo, o sea, si tienen saldo, a lo mejor si tienen un saldo a favor que ya está pronto a expirar, es mejor que lo pierdan por un tema de prescripción y que mejor trabajen el siguiente, pero ese tiempo
utilícenlo para poder armar toda la documentación comprobatoria y se aseguren que tengan soporte documental, razón de negocio y posteriormente irse a pelear con la autoridad de que tienes todo, ¿no? Y obviamente con esto lograr que no te llegue una negativa, ¿no? Y que en ese sentido, pues tengas que invertir más recursos económicos porque entonces, al tener una negativa, pues vas a tener que invertirle ya a un abogado que te meta un recurso de revocación, ¿no? Aquí es bien importante que Prodecon no entre en temas de devoluciones, ¿no? Los acuerdos conclusivos no aplican en devoluciones, eso es bien importante, ¿no? Solamente aplican medios de defensa que son recurso de revocación y en su caso un juicio de nulidad, ¿ok? Entonces es bien importante en qué momentos puede entrar Prodecon, pues, a lo mejor en un tema de la verificación de domicilio, ¿no? Que ahí, bueno, es un tema porque también el ir con Prodecon puede también salir un poco contraproducente, porque es como si fueras a ir a acusar al SAT, ¿no? De que de que está tomando ciertas posiciones y más allá de ayudar Prodecon, a veces luego en el futuro, en posteriores devoluciones, puede ser más complicado el recuperarlos porque ya hubo un precedente de que fuiste con Prodecon y los fuiste a acusar, ¿no? Y no sé, Diana, si compartes eso, nos ha tocado clientes que, hay muchos clientes que nos dicen, pues es que yo con Prodecon por el tema del domicilio y siempre es como que te digo, híjole, espérate, o sea, vamos a hacer todo el esfuerzo para que entre la propia autoridad del contribuyente podamos arreglar tal situación, buscar a la autoridad, ir a hacer una junta de trabajo, etcétera, antes de meter a Prodecon porque desde pues nuestra experiencia, la verdad es que si no lo recomendamos, ¿no? Entonces yo dejaría esa como conclusión, prepárense y si no, pues con mucho gusto nosotros podemos ayudarlos a armar ese defense file para irse a pelear con la autoridad, ¿no? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Diana. Llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas, entonces voy a comenzar con ellas. ¿Recomiendan presentar las devoluciones por periodo mensual o acumular varios meses en un solo trámite? Si quieres esa, Diana, contéstala. Yo la verdad como buen fiscalista diría que depende. Depende de qué tanta disponibilidad de información tengas. Puedes presentar las devoluciones que consideres en el mes, siempre y cuando tomemos en cuenta dos aspectos, que estemos preparados para los requerimientos, porque evidentemente van a salir y los van a emitir con esa prontitud para para alargar el proceso. Y si los podemos recibir, adelante, o sea, qué bueno, atendamos esos requerimientos de información, siempre que, por supuesto, tengamos los elementos para soportarlos. Igual lo que nosotros, lo que exponemos es plantear hacia atrás qué información tenemos, darla desde la solicitud para que esos requerimientos sean menos, tengan menos carga y pues que podamos cumplir a tiempo. Entonces, yo no le veo problema, pero depende de la información disponible que tengan los contribuyentes. Muchas gracias a ambos. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tan determinante es el domicilio fiscal para evitar que la devolución sea clasificada como de riesgo? Ok, si quieres la respondo yo. Pues creo que, y a lo mejor hay que hacer énfasis en esa parte, antes de que se pongan a hacer documentación, primero revisen el estatus del domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque esto es bien importante y de hecho sí el procedimiento para las devoluciones te dice, si tú no tienes en el proceso de la devolución el domicilio localizado, se da como no presentada la devolución. Y nos ha tocado casos donde presentan la devolución los contribuyentes, no se cercioraron que el domicilio fiscal estuviera como localizado o en su mente pensaron que estaba localizado porque hace 3 años vinieron a hacer verificación de domicilio, ingresan la solicitud de devolución y la autoridad les desiste, ahí no es negativa, ahí les desiste y te dice, ¿sabes qué?
te desisto porque el domicilio no está localizado. Y entonces, ¿qué contingencia pueden tener ahí? Si ustedes están solicitando una devolución donde ya estabas a punto de que prescribiera, para efectos de las devoluciones y para efectos del código, si tú no tenías el domicilio localizado, se da por no presentada la devolución, es decir, queda sin efectos tu solicitud y es como si nunca lo hubieras presentado. ¿Y qué efectos tiene eso? Que entonces, si ya se te pasó el plazo de prescripción, ya no la vas a poder solicitar. Entonces, eso es bien importante. El domicilio fiscal siempre es el número 1. Revisen que su domicilio fiscal en el portal del SAT esté como localizado. ¿Ok? Así hayan dicho, es que ya vino hace 3 años. No importa, nos han tocado casos donde siempre cuando ingresamos una devolución, antes de ingresarla ese día, revísense el estatus del domicilio fiscal. ¿Ok? Si está como no localizado, va para atrás la devolución. Mejor ni la ingresen porque pues vamos a tener un desistimiento y pues mejor nos ahorramos ese paso, ¿no? No sé, Diana, si hay algo más que quieras comentar de No, esa experiencia. incluso, o sea, de esa experiencia, incluso hasta como tip, el día que estén presentando la solicitud de devolución, screenshot con la fecha y la hora en la que está el domicilio localizado y que están acompañando a ese escrito, esa pantalla, porque el SAT puede decir, pues yo fui, te busqué y no estabas. No, o sea, el día que yo presenté la solicitud de devolución, aquí está la fecha, aquí está esa captura de pantalla, sí estaba como localizado. Si tú fuiste 3 días después, mi trámite ya estaba. Entonces, ahí otra vez vuelve a ser un tema de criterio, pero ya se está demostrando que desde la solicitud el domicilio sí estaba localizado. Muchas gracias. Vamos con más preguntas. Nos piden consejos o sugerencias para una empresa en gastos preparativos que ha tomado la decisión de solicitar devolución de saldos a favor. Ok, que esa la contesto yo también. Y este tema de devoluciones en periodo preparativo es complejo. O sea, si una devolución de IVA convencional es complejo, en una de periodo preparativo es todavía más complejo. ¿Por qué razón? Porque todavía no tienes ingresos. Entonces, para la autoridad es cómo te devuelvo dinero de algo que no estás obteniendo un ingreso todavía, ¿no? Si bien es cierto, la propia disposición de la ley del IVA te permite solicitar esa devolución, pues yo te aconsejo lo siguiente, ¿no? La primera es que tengas un proyecto real y documentado, ¿no? Es decir, que tengas una proyección de tu ingreso. Si bien es cierto, es periodo preparativo, estoy casi seguro si eres financiero, tú ya sabes en qué momento tu proyecto va a tener un ingreso, ¿ok? Tú conoces tu producto, tú conoces tu mercado y eso es lo que le tienes que explicar a la autoridad. Darle esa materialidad de, oye, ¿sabes qué? Yo estoy vendiendo tal cosa a este sector en específico, pero ¿sabes qué? Por el mercado que yo estoy viviendo, yo estimo que yo voy a tener mi primer ingreso en el 2028. Y aquí están mis proyecciones, aquí está mi forecast, y entonces aquí lo voy a plasmar, ¿no? Y aquí va a estar la recuperación, pero en el Inter tengo que hacer todas estas inversiones que me generan un costo de IVA y necesito que me lo devuelvas. Entonces, primer punto es que existe un proyecto real y documentado, ¿no? Segundo, que cada gasto tenga materialidad comprobada, que tenga un CFDI, que tenga un contrato, una orden de compra, un pago, un entregable, ¿no? Ya lo que comentaba Diana en su momento, ¿no? Y tercero, que la empresa tenga capacidad financiera para arrancar operaciones, ¿no? O sea, cómo se está apalancando, si es aportaciones de capital, si pidieron un préstamo bancario, si es un préstamo intercompañía, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son 3 piezas sólidas para que la devolución camine. Si tú no tienes estas 3, que son creo que las principales, realmente tu devolución no va a jalar en periodo preoperativo, ¿no? Nada más quisiera añadir, si es un trámite complejo, el de periodo preparativo, pero no imposible, estando en las manos correctas. Entonces, déjenos sus datos y por supuesto trabajamos con ustedes. Adelante, Ana. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. ¿Podría ser optar por la queja en PRODECON en caso de que la autoridad no observe los documentos que se le están aportando para concientizar a la autoridad?
La contesto. Como comentamos hace rato, no recomendamos ir a Prodecon porque no es el medio. O sea, realmente los medios de defensa para efectos de devoluciones solamente son administrativos, que en este caso son recursos de revocación o juicio de nulidad. Si tú quieres ir a pelearte con la autoridad de algo que no te está haciendo caso, no te está valiendo esas pruebas, realmente Prodecon no te va a ayudar en nada y te va a generar más problemas, ¿no? Y con eso no quiero decir que estoy en contra de Prodecon, no, al contrario, para ciertas cosas es bueno, pero en la práctica, como lo estamos viviendo, Prodecon en el tema exclusivamente de evoluciones te va a entorpecer más los procesos de evolución a futuro, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que mejor puedes hacer es mejor irte a un recurso de revocación, donde en ese recurso vas a aportar más pruebas de las que ya aportaste en una devolución convencional. Si bien es cierto, la propia autoridad es la que te va a revisar en un recurso de revocación, tienes la oportunidad de que puedas aportar más pruebas en esa, que tú hiciste en esa solicitud. Entonces ahí es donde te puedes explayar más. ¿Por qué? Porque puede ser como más convincente de, oye, pues es que necesito que valores esta prueba, porque mira, así fue la trazabilidad de la operación, te estoy dando más información, etcétera, etcétera. Recordemos que aquí la autoridad, cuando revisa devoluciones, pues también entiendan que pues, la autoridad recibe millones de solicitudes de devoluciones, ¿no? Y obviamente tenemos que hacerle la vida fácil a la autoridad en entregar la información para que también ellos pues resuelvan en los tiempos acordados conforme al código fiscal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede haber posiciones de la autoridad donde a lo mejor no valore ciertas pruebas por un tema a lo mejor de tiempos, ¿no? Porque a lo mejor son millones las solicitudes que tiene que revisar al día, ¿no? Pues lo mejor es ganar tiempo. Bueno, pues no me estás resolviendo ahorita, mete un recurso de revocación. Cabe aclarar que el recurso de revocación pues lleva un poco más de tiempo, ¿no? En nuestra experiencia, pues la resolución de un recurso de revocación no son mínimo 6 meses. Entonces, pues de alguna manera la autoridad tiene un poquito más de tiempo para poder revisar tus pruebas, ¿no? Y a lo mejor en una de esas puede jalar que ya valore tu documentación y te dé por buena la resolución. Entonces yo recomendaría no irte por Prodecon y mejor irte a conciliar con la autoridad a través de un recurso de revocación donde vas a aportar las pruebas suficientes, ¿no? Muchas gracias. Nos preguntan si podemos dar asesoría a personas físicas. Sí podemos, nada más que, bueno, ahí el tema de devoluciones de IVA es exclusivamente de un área específica tenemos que es de personas físicas, pero con mucho gusto los podemos canalizar con la persona ideal para que los ayude con el tema de esas devoluciones de personas físicas. Ahorita estamos eh, con corporaciones que al final es lo mismo, ¿no? Al final aplican lo mismo, tanto físicas como para morales, pero tenemos el área exclusiva para atender ese tipo de sector también. Muchas gracias. Vamos con una última pregunta. En caso de que una devolución sea negada, ¿se puede compensar ese saldo a favor en algún otro ejercicio? Si quieres, Diana, Sí, adelante. sí se puede. Me la negaron, el saldo a favor está disponible. Nada más el concepto correcto es acreditamiento. Recordemos que incluso bajo esta figura no aplica la prescripción. Entonces, el saldo se encuentra disponible, no lo puede solicitar en devolución, listo. Si en algún periodo posterior es posible o que me salga, perdón, un saldo a cargo de IVA, ¿puedo usar ese saldo? La respuesta es sí. Muchas gracias, equipo. Pues llegamos al final de nuestro evento. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Antes de desconectarse, por favor, ayúdenos a responder la encuesta de satisfacción que saldrá en unos momentos y nos vemos en próximos eventos. Hasta pronto. Muchas Gracias, un gracias. saludo, Luis. Gracias, Nat. Gracias, Luis. Bye bye. Gracias.